Y en este ciclo de entrevistas que denominé Un Zapucay, bueno, cada vez me alejo más de mi ciudad natal, de Villa Leonor Galvez, en su momento entrevistando a los hermanos Mionís en Villa Constitución, después entrevistando a José Martínez también en Capitán Bermúdez, pero hoy me fui un poquito más lejos y estoy en Maciel, en la capital provincial del tango, acá en Santa Fe, muy cerca del río, con los hermanos Bachidú. Un gustazo. Con Rafael y con Juan Carlos. Un gustazo, Gonzalo, de darnos esta entrevista. Para nosotros es un orgullo que vos te hayas llegado hasta aquí para charlar con nosotros y bueno, para saber un poco de los Bachidú, ¿no? Nuestra historia, todo lo que tiene que ver con el chamamé, ¿eh? Así que ya te digo, te agradezco un montón de haberte acercado hasta Maciel. No, el agradecido soy yo porque bueno, no nos conocíamos personalmente, por ahí por WhatsApp hace muy poco y bueno, no dudaron desde que lo contacté en aceptar. Una tierra muy chamamecera, como muchos lugares de la provincia, ¿no? Acá muy cerca de Puerto Gaboto, de Barrancas. Sí. Ustedes, bueno, nacidos en Puerto Gaboto. Nacido en Puerto Gaboto y bueno, como vos decías. Un poquito más cerca, ahí está. Nacido en Puerto Gaboto y como vos decías, es una tierra muy chamamecera, ¿no? Y se lo tenemos que agradecer al rey del chamamé Tarragó, porque acá dejó las raíces de su estilo, sobre todo en Puerto Gaboto. Y bueno, y Ramón Merlo también, también, ¿no? Ramón Merlo. Todo lo que es la zona costera acá, Tarragó y Ramón Merlo estuvieron siempre con el chamamé, ¿no? Y bueno, nosotros de muy chico empezamos a conocerlo a Tarragó en el Club Esportivo Gaboto, que venía él cada 15 días y era todo un acontecimiento de la cantidad de gente que se juntaba ahí. ¿Y su infancia en qué años transcurrió? ¿Década del 40, 50? No sé cuántos años tienen. 60. ¿60? Sí. Y tuvimos la oportunidad de pleno auge de Tarragó. Exactamente, sí. Pleno auge de Tarragó y bueno, y donde estaba Tarragó íbamos nosotros. Y no tocábamos música, pues no. Nos gustaba escuchar el chamamé, pero nunca... Éramos muy chicos. Éramos muy chicos. Muy chicos nosotros. 3 años y medio tenía él cuando ya un día se le escapó y lo buscaban por todos lados, porque era un mundo de gente. Se le escapó a mi papá, a mi mamá de ahí, de donde estaban sentados, y por ahí le viene un señor y le dice, porque esto es una anécdota, que fue lo que ocurrió, dice, mire dónde va Juan Carlos. Él iba trepándose por una de las escalinatas laterales del escenario y justo Tarragó estaba tocando y se va, se puso así con el puño así apoyado acá y lo miraba y el rey lo miraba a él. Así que fíjate vos que algo tiene que haber, ¿no? Y después, bueno, salió tocando el acordeón, que nadie le enseñó porque no fuimos a ninguna academia de música, nada. Nuestra partitura es el sentimiento y lo que sentimos por el chamamé. Eso es nuestra partitura. ¿Y cómo era Puerto Gaboto? Para los que no saben, bueno, Puerto Gaboto fue el primer poblado europeo en estas tierras. Ahora está por punto de cumplir 500 años, me parece, como localidad. Sí. A mí, bueno, particularmente siempre, no sé, me atrajo algo Puerto Gaboto. Ahora está, bueno, con algunos negocios ahí tratando de... Claro, hay mucho turismo de pesca, turismo de comida, de pesca también. Sí. Pero ¿cómo era en esa época Puerto Gaboto? Bueno, Puerto Gaboto lleva su nombre por Sebastián Gaboto. Bueno, en la confluencia del río Coronda y el río Carcarañá, ahí en el año 1800... muchos años, ¿no? Perdón, 1500. 1494, me parece. 1492, me parece. O 1492. No, 1492 sí. Fue el viaje de Colón. Después fue 1500 y algo. Sí, tenés razón, estoy confundido con los años. Fuera de la historia. Bueno, pero ahí fue donde se celebró la primera misa en toda Sudamérica y donde se plantó la primera semilla del trigo, fue ahí. Esa es la historia importante que tiene Puerto Gaboto. Sí. Después, bueno, fue creciendo. Había mucha pesca en ese entonces. Había mucha pesca, sí. Y estaba el puerto. Estaba el puerto, porque ahí el río Coronda en esa zona era muy profundo. No eran grandes portes los barcos, pero bueno, tuvo mucho el puerto. Incluso lo nombra Tarragó en la canción, tu viejo puerto. Exactamente, claro. Miraré, una cosa la vieja aduana también estaba ahí. Sí.
Bueno, muchas Y cosas. cada vez que nos presentamos en Puerto Gaboto, es como un himno para nosotros cantar Puerto Gaboto. Más lo canto yo. Así que bueno, Somos hijos de ese pueblo. así somos que, hijos de ese pueblo, lo sentimos en el alma. claro. Y para los chicos en ese momento, como ustedes, ¿cuál era el divertimento ahí en Puerto Gaboto? Porque pasa en los pueblos que por ahí, bueno, quien viene de una ciudad más grande dice, bueno, che, acá me aburro. Claro. O decir, ¿cuál era el divertimento? Y de el los chicos en divertimento ese- era, qué sé yo, salir con la gomera, cazar un pajarito, jugar en el barro, jugar un picadito de fútbol, que nosotros teníamos una canchita de fútbol enfrente del hospital, porque nosotros vivimos en el hospital. Mi papá había una casita y no tenía con qué ir a vivir, no tenía casa, no tenía nada. Así que el Ministerio de Salud le brindó la casa que está dentro del hospital. Y nosotros vivíamos ahí. Un padre italiano. le Un padre decimos para que italiano los que no- llegado en el año 50 de Italia, Y, de la qué isla de parte Cerdeña. Italia? De la isla de Cerdeña. De Cerdeña. Sí, sí. ¿Y cómo fue entrando ese bichito de la música en Y el ustedes? bichito de la música fue entrando porque, bueno, venía este gigante que le decíamos nosotros, que era Tarragorró, al Club Deportivo Gaboto, que, bueno, era de una gente privada, era de los Gonen, de los turcos Gonen. Así decían. Así le decían todo. Bueno, y ahí se juntaba muchísima gente. Ah. Y bueno, lo que pasa es que había un pesito, porque la gente El pescaba, puerto, la gente en ese tiempo cazaba nutria, sacaba una platita de los cueros de nutria, y del puerto también. En ese momento había movimiento. Había un Puerto Gaboto Había un poquito más sí, pujante. Sí, más Sí, pujante. sí, Sí. Sí, yo lo Y la gente muy buena, gente buena. Y mucha gente, me imagino, gaucha de los parajes. Gente de acá de la buena, zona, justamente, de a eso, rural, que claro, por ahí quiere ir claro. a ver un rato de música. Es como vos lo escuchar. dijiste, gente muy gaucha, que se brindaba para todo. No, y usaban los Y usaban los atuendos, atuendos, por todo, supuesto. sí, sí. Eso le llamaba la atención, ver los gauchos con los cintos, con los, Sí. con los sombreros. Sí. Sí, al principio Ayer, sí. por ejemplo, vimos varias de esas personas. Sí. Muchos entrerrianos que nos vinieron a conocer, porque en esa zona, como te decía hoy, fuera de cámara, no hay mucha gente que organice eventos así de chamamé. Pero ahora tocaron en la Galvez, en la ciudad de Galvez. Sí. Tuvimos con los Majestuosos, el chamamé y otros grupos más zonales. Y bueno, nos sorprendió mucho porque, bueno, venían con esa ropa tan típica, ¿no? Y la mayoría de ellos correntinos, chaqueños, entrerrianos, así que buenísimo, ¿no? La verdad que de corazón le agradecí porque venían ahí a sacarse la foto con nosotros, a escucharnos, los querían conocer, dice. Bueno, a nosotros los músicos eso nos reconforta un montón, ¿viste? ¿Y cómo fueron llegando los primeros instrumentos? Los primeros instrumentos, bueno, teníamos un amigo entrerriano que vivía acá en el barrio San Cayetano, que está... ¿Ustedes en qué año? ¿Eso todo allá en Puerto Gaboto o no? ¿O ya acá? No. De Puerto Gaboto ya, cuando yo ya tenía 11 años, o sea, en el año 64, nos venimos a vivir acá, justamente a esta casa, donde estamos haciendo reportaje. Y bueno, después conocimos, por ahí por los 69, 70, a un hombre Servín de apellido, un entrerriano, y bueno, él tenía un acordeón verdulera que él conserva una Paolo Soprani que se la vendió. Él ya ¿Por no qué está fue la más. mudanza? ¿Por qué fue la Porque mudanza? se vino a trabajar acá mi papá en forma privada, abrir un consultorio, ¿me entendés? Después trabajaba acá, él hacía cirugía acá en la clínica. Lo nombraron director del hospital de acá de De acá de Maciel el también, director del ¿viste? hospital, Sí, ajá. claro. Y entonces este hombre también... Y aparte de acá una zona, hoy yo le explicaba a mi novia que me acompaña, Sí. que al estar sobre la ruta Maciel tiene otra vida. Puerto Gaboto está un poco más retirado. 7 kilómetros. Sí, pero esos 7 kilómetros como que le dan otro panorama, como que la ruta, al pasar tránsito, camiones, como que le da otra vida también al pueblo. Sí. Para lo que yo veo, no sé si por ahí estoy equivocado. No, le da. Como le que da. un lugar de paso y Sí, le da. le da otra vida, digamos. Otra vida le da, sí. Entonces, bueno, este hombre tocaba el acordeón ahí y nos invitaba. Sí, le digo, a nosotros nos gusta el chamamé. Y tocaba algunos chamamés, ¿viste? de Tarragó. Y después un día dice, ¿no querés aprender a tocar?
Y así que le cedió el acordeón a él una paisanita, me Una acuerdo. paisanita Una paisanita. de Y- color verde, ¿dónde y- era? 8 bajos. Y yo le dije a él, vos nunca vas a aprender a tocar el acordeón. ¿Cómo vas a tocar así? Tocaba al revés el acordeón. En lugar de los bajos, en lugar de tocarlo de este lado, los tocaba de este lado. Y no, si yo toco así. Pude aprender a tocar así. Así que toca con el acordeón dada vuelta. Él no le cambió la flauta, nada. Él agarra mi acordeón y toca igual. Y bueno, y aprendió. Dentro de todo lo que sabe hacerlo, lo hace muy bien para mí. Porque yo le sigo de atrás, nomás como los perros. Yo aprendí a tocar solo. Yo lo único que... a ver, Escuchando los discos de Tarragona. escuchando los discos de Tarragorro. Escuchando los discos de Tarragona. Eso fue mi Pero bueno, enseñanza. este Servín le ayudó también un poco. Sí, ¿no? Sí. mirando un poco. Pero bueno, yo me encerraba en la pieza, capaz que estaba 3 horas. Mi mamá siempre me decía, nene, ¿hasta qué hora vas a estar tocando? Y bueno, era tanta esa pasión que uno tenía, Una ¿no? adicción al acordeón. Bueno, y fui tocando hasta que por ahí salía alguna notita y eso te gustaba, Claro, entonces te claro. daba más ánimo para seguir. Claro. Y bueno, ¿Y hasta la que por opinión ahí- de los viejos cuál era? No, Porque por ahí uno dice, bueno, músico, man, esa No, época, por ahí. mis padres nos apoyaron en todo Toda sentido. la vida. Porque viste que siempre, no, deja eso porque sos un vago, eso no te va a ayudar a nada. No, al contrario. Nuestros padres nos dieron fuerza y nos impulsaron a seguir tocando música. Y aparte, bueno, los italianos por ahí siempre están muy ligados Claro, al acordeón, a claro. la música, Imagínate, ves esas a esa acordeones. alegría que transmite el acordeón. Las acordeones son italianas, así que imagínate vos. Y a mi papá le gustaba el acordeón. Él Y- tocaba la armónica, pero tocaba le la gustaba armónica. Sí. la acordeón, le gustaba. Sí, sí. ¿Y qué primeros temas salían en esa Y lo franja? primero que saqué, ta, como todo me parece, Madrecita. ¿no? Madrecita. Ese fue mi primer tema, bueno, hasta que le di, hasta que, bueno. Es un himno de Tarragona. Sí, y después, qué sé yo, ya no me acuerdo, ¿viste? Pero yo me acuerdo del primer tema como que fue Madrecita. Las primeras notitas que sentí que estaban bien fue esa, Madrecita. Ese fue ¿no es cierto? Donde se presentaba Tarragorro, él se presentaba con ese tema. Y nosotros, Y nosotros hacemos lo mismo, como tantos conjuntos lo hacen. Yo tengo un hermano bueno que es soldado de valor, que está sirviendo a la patria y es guitarrero y cantor. Hermano, yo te aconsejo que cumplas con tu deber, que cuanto más bien te portes, más pronto vas a volver. Escucha, querido hermano, cumple con tu superior, te pondrán tiras de cabo y volverás con honor. Mi hermano es bien entonado, se llama José Santín, perseguido por las guainas, pagador en los boliches. Como te extraño, José, estoy llorando tu ausencia. Aquí todos te esperamos, vuelve pronto a tu querencia. Cuando te larguen de baja, que tu giro se alegrará y volveremos a cantar junto a mamá y papá. Escucha, querido hermano, junto con tu superior, te pondrán tiras de cabo y volverás con honor. Mi hermano es bien entonado, se llama José Santín, perseguido por las guainas, hágalo en los boliches. Y después, bueno, vos que lo veías a tu hermano con el acordeón, ¿qué decía? ¿Este loco con el Bueno, acordeón ya me bueno, tiene cansado? bueno, bueno. O también empezó a... Bueno, ahí
ya empezó a tocar Madrecita. ¿Son dos hermanos solamente? Dos o no? hermanos, dos hermanos. Sí, sí. Después conseguimos un hombre el cual no está más, pero con nosotros siempre está arriba del escenario, que era un eximio guitarrista, Ángel Oronao. Tocaba la viola, él nos enseñó un montón, así como nos enseñó a Tilio Taboada, ¿no? Y como éramos tan admiradores de Tarragó, le digo, el contrabajo a mí me encanta. Y es por eso que me agarré y me compré un contrabajo. Y este hombre, Ángel Oronado, como tocaba tan bien la guitarra, me enseñó, agarró el contrabajo él. Y bueno, por ejemplo, en ese tiempo tocaba en sol, después leía alpargata, por ejemplo, con la otra acordeón. Entonces él me afinaba el contrabajo, son cuatro cuerdas, y él me empezó a marcar los tonos, todo. Y después empecé solito, con el disco Tarragó, a ponerme ahí, a ponerme. Bueno, va el entusiasmo que uno tiene por aprender. Después va también el tema del tiempo. Llevar el tiempo, justamente el contrabajo es un instrumento que tiene que ir marcando el compás y el ritmo y el tiempo. Y Tarragó lo destaca en Sí. algunas entrevistas, que él dice que el alma de su ritmo es el contrabajo. Claro. Porque es un ritmo, es un sonido, sus temas, Sí. su estilo, meramente rítmico. Dice, Sí. mis temas son meramente rítmicos. Sí. Y si no tiene contrabajo, Sí. es como que se Le falta- desinfla, le sí, falta algo. Sí, y vos sabés que yo, no sé si decir con esto, con el dolor del alma, pero hay un montón de gente que por ahí me dice, me gusta cómo tocan, pero dice, con trabajo, cuando vos le hacías, quedaba tan lindo ahí arriba del escenario. Ay, no me diga eso, le digo, porque me hace sentir mal, claro, porque no puedo tocar el acordeón y el contrabajo a la vez, ¿me entendés? Así que, pero bueno, ¿qué va a hacer? Sumamos dos acordeones para darle un poquitito más de potencia. de potencia. La razón era, viste que era una cosa grande. Era algo grande y bueno, para transportarlo también. Siempre fue un problema Siempre transportar fue- el contrabajo exactamente. para Tarragó también. Porque Aparte es un instrumento caro, bueno, todos los Claro. instrumentos son caros, pero el contrabajo es un instrumento difícil quien lo enseñe, Sí. difícil, bueno, todo difícil en el Hay contrabajo. que tener mucho oído musical para tocar el contrabajo. Claro, y después, viste, había que cuidarlo un poco porque lo ponían arriba ahí, por ejemplo, y bueno, con los caminos se podía arruinar también, viste. Por acá los viernes, los sábados, ¿quién pasaba a la mañana? Sí, lo sabíamos ver por esta ruta a Tarragorro. Pasaba Pasaba. con el Failan o el Rambler y el contrabajo arriba. Arriba. Y nosotros lo saludábamos. Lo saludábamos. No nos conocía mucho, pero bueno, nos saludábamos. Y siempre lo vi, también lo veía yo cuando hice la conscripción en Santa Fe, paraban en un hotel ahí en Barranca. Ajá. Ellos paraban ahí. Sí. Y yo, bueno, tomaba el colectivo acá a las 3:30 de la mañana y llegaba a Barranca a ponerle 3:30, llegaba a las 4 de la mañana y estaban ahí sentados. Venían de actuar. Venían de actuar. Y Estaban bueno, tomando algo ahí. los así que muchachos. yo los saludaba a todos ahí, pero buena gente. ¿Y qué discos sonaban aparte de Tarragó, qué discos sonaban de vinilo, bueno, en esa época en la casa de ustedes? Y ahí predominó siempre el chamamé. Siempre el chamamé. Y algo de tango también, porque mi mamá también un poquitito le gustaba el tango. Y alguna cosita así, música Paso doble, italiana. paso doble, Sí, ¿no ves? también, algo de paso doble, todas esas cosas, ¿viste? Pero mi papá, ¿viste? Vino acá a la Argentina y él empezó a escucharlo a Tarragó y le gustó eso. Bueno, Aparte- tiene un ritmo que, Sí, que aparte, te genera. Que te levanta. que te levanta. aparte también sentí una cierta admiración a Tarragó por lo musical ni hablar, pero también por su personalidad que tenía. Un hombre serio, Un hombre muy respetuoso, serio, ¿no? Sí, siempre, que le siempre bien vestido. Exactamente, la prolijidad, La prolijidad. todo. Sí, y Atilio Taboada nos contaba, igual que Gregorio de la Vega, que era muy meticuloso. A ver, el jueves tenemos que ensayar A los horarios. a los horarios. ¿Sabés cuántas veces a uno o a dos músicos le dijo, no, viniste 20 minutos tarde, así que agarrala y andate? Así me lo contaron ellos, así que fíjate si era muy estricto. Y bueno, pero las cosas buenas se logran de esa manera, ¿viste? ¿Me O entendés? sea que yo que llegué hoy media hora tarde, no sé. No, por favor. Me siento
en capilla. Por favor. Y- Son todos testimonios de que nos contaba Tilio, ¿o no? Sí, siempre nos contaba Tilio Tarragorro. Y ¿Cómo bueno, empezaban a congeniar después el contrabajo y el acordeón? ¿O cada uno por su Sí, lado? pero o- pasa que en ese tiempo le brindamos mucho tiempo. Porque era tantas las ganas de tocar que bueno, siempre ensayábamos, capaz que dejábamos de trabajar, nos lavábamos las manos y nos poníamos a tocar ahí, capaz que estábamos 2 horas, 3 horas. Y bueno, el acordeón y el contrabajo. las dos cositas juntas. Y salía bárbaro. Bueno, después se complementó con otros muchachos que nos acompañaban con guitarra. Tengo los cassettes de ¿Y cuándo empecé? ¿Que tenía los cassettes de qué? tengo los cassettes de cuando grabamos el contrabajo y el acordeón que lo grabamos con un equipo así. Lo tengo y se escucha una preciosura. Sí. ¿Y cuándo empiezan a ser los hermanos Bachidú? Y yo creo que la primera vez que fuimos a tocar a una radio, creo que fue la radio San Genaro. San Genaro Norte. San Genaro Norte. Bueno, nos llamaron porque se enteraron que nosotros teníamos ya teníamos un conjuntito, pero viste, ¿Qué año habrá sido de entre eso? casa era, ¿eh? En el año 84. 84, 85. 83, 84. Nosotros, a ver, un cumpleaños, una fiesta familiar, pero no íbamos a los grandes escenarios, por supuesto que no. Recién empezábamos, como todo. El radio AM que se escucha. Me parece que es como todo conjunto, ¿no? Que empiezan de abajo, ¿viste? Van levantando. Sí. Y bueno, nosotros nos fuimos afinando cada Y vez aparte- más, cada vez más. Y aparte en los pueblos por ahí no hay tantos grupos. No, entonces no, como en que ese momento no había. Los Bachidú de En ese Maciel momento- era... En ese momento no había tantos grupos. No. Tal es así que, ahora antes que me olvide, ayer cuando nos bajamos del escenario vino un muchacho que también músico, pero no actuaba, pero ferviente admirador de... Nosotros tuvimos un micro chamamecero todos los domingos en Radio San Genaro Norte, durante 20 años. 20 años. Lamentablemente quien lo conducía a ese programa falleció hace 2 años atrás, Chacho Arjona. Y me dice, vos sabés que yo al programa Atahualpa lo escuchaba cuando estaba Chacho Arjona, porque nosotros teníamos el micro, ese programa nació con nosotros, Atahualpa y los Bachidú. Bueno, teníamos un micro que se llamó Evocando al Rey del Chamamé, Tarragorro. Esa era nuestra presentación. Siempre, como verás, Tarragorro está, bueno, y eso se escuchaba una locura, una barbaridad, y nos conocen. Bueno, y después empezamos a ir a tocar para toda esa zona de ahí, San Jorge, La Rosa, San Genaro, Estación Día, todo. ¿Y cómo era tocar, enfrentarse al público? Porque una cosa es un cumpleaños, Sí, un sí. casamiento, y otra cosa Sí, tocar sí, en sí, una sí. jineteada. Sí, en sí, una- sí. ¿Cómo era enfrentarse con el Yo- público? Enfrentarse, yo creo que a eso le pasa todo. Viste, un poco de, bueno, estás medio tembloroso, viste, medio nervioso, seguro. Pero me parece que a todos los conjuntos. Pero bueno, como nosotros lo llevamos acá en el corazón al chamamé, Y ahí era... cerrábamos los ojos y le dábamos para adelante nomás, viste. Y bueno. La única preocupación que teníamos, o que tenemos siempre, es que el sonido esté como corresponde. Claro, viste, por ahí el sonido no te ayuda, viste. Porque uno no improvisa el nada, 50% uno va- es tuyo y el otro 50% del sonido. Así lo veo yo. Y en ese momento era contrabajo y acordeón. Sí, sí. ¿Quién completaba el grupo? Y teníamos dos guitarras. ¿Quiénes eran los guitarristas? Y los guitarristas eran los chicos de Arévalo, Arévalo. de San Nicolás. Víctor Arévalo y César Arévalo. Y después teníamos un glosista que era muy bueno, que es muy bueno, que se llama Carlito Bastida. Ah, muy bueno. Muy bueno. Aparte, Y sí, aparte de qué. no, aparte un muchacho muy instruido. Él hace glosas. Vos le decís, es hacemos muy una glosa de tal cosa. Más o menos, no te digo como Estigarribia, pero Claro, sí, sí. una cosa Muy parecida. observador. Muy observador, muy observador. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Y muy buena persona. Y muy buena persona. ¿Y sus padres los vieron en esos primeros pasos de los Sí, Bachidú? sí. Gracias a Dios nos vieron. ¿Y Sí, sí. ¿qué Y- decían, qué sentían? ¿Los vieron grabar los primeros CD? Sí. Los primeros cassettes. Sí, Sí, sí. sí, Y sí. bueno, siempre, en mi padre siempre una sonrisa. Como Sí. diciendo, ¿y estos qué hacen? No, claro, viste, no podían Porque creer. aparte de llevar el apellido, digamos. Claro. Para lo bueno o lo malo es llevar el apellido. Claro.
Más en este caso que ustedes me comentaban fuera de aire que el hospital ahí en Puerto Gaboto, bueno, lleva el apellido. Sí, lleva el nombre de mi papá. El sí, apellido, sí. acá en una escuela también. Sí, en una escuela también en Maciel. sí. Entonces, digamos, Sí. no eran Rafael y Juan Carlos, eran los hermanos Bachirú y, digamos, estaban en juego el apellido, digamos, para bien o mal. Sí, era una persona que lo conoció mi papá y que vea Era una persona muy humilde, aparte era una persona muy sabia, tuvo muchas posibilidades de ir a trabajar. Le ofrecieron en prestigiosos hospitales o sanatorios en Rosario que están todavía vigentes, británicos, qué sé yo cuántos, y él nunca no fue nunca esclavo de su profesión, tenía una vocación terrible, era un médico bárbaro, pero yo preferí, él le gustaba mucho irse a la isla, él tenía una lanchita, cuando pudo se compró, y él se iba ahí, se llevaba los libros, leía abajo las plantas, le encantaba, dice, yo mi libertad no me la van a cortar por el trabajo, yo no me interesa tanto la plata, sino me interesa más la libertad. No, hay unas cosas escritas por mi viejo que se te pone la piel de gallina, ¿no? Un día un cura vino acá y me dice, te lo voy a decir con todo, tu papá me dejó con la boca abierta, me dice, ¿por qué? Dice, ¿es médico o es sacerdote? ¿Cómo me habló? Porque fue por un problema que tenía y salió hablando de Jesucristo y todo. Sí. Él era así. Y después, bueno, está conceptuado que era el médico de los pobres, mi papá. Muchas veces gente muy carenciada no le pagaba. Y a los que habrán venido, un día estábamos, esto es una anécdota que no te la puedo dejar de contar. Estábamos en el medio de la isla, por la zona de Entre Ríos. 1 de la tarde estábamos haciendo el asado con mi papá, con unos amigos. Y te interrumpo, para quienes no conocen, Puerto Gaboto, enfrente están las islas, está el Parque Nacional Isla de Santa Fe, que es muy reciente. O sea que las islas están a nada, enfrente, cruzan lancha, en 2 minutos están las islas. Sí. Y se sentía que venía una canoa a remo, porque en ese tiempo a remo, no a motor, y para ahí, viste, para donde estaba la lancha de mi papá y otras lanchas más que andaban mis amigos. Y claro, el muchacho se baja de la canoa y dice, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué sé yo? Dice, no me conoce, doctor. Y mi papá lo miró y dice, no te voy a conocer a vos, que te parió tu madre allá en el rancho, porque antes le decían el barrio indiano en esa zona, ¿viste? Había mucha gente con genética indígena, ¿me entendés? De distintas tribus. Te estoy hablando de muchos años atrás. Bueno, así que bueno, mi papá acá entendía es todo zona eso. de los pueblos originarios de los timbúes, los corondá. Claro, los corondá, bueno. Toda esta zona. Bueno, en la isla nosotros cuántas veces hemos encontrado objetos de vasijas, hemos encontrado adentro de la isla, en la parte más alta, cuando vinieron las crecientes que lavaron un poco la tierra y vos encontrás un montón de cosas. Vasijas, todas esas cosas, ¿viste? Pero esas acordeones, bueno, están fuera de cámara, pero tienen una magia importante, porque fue un vehículo para que a nosotros la gente nos conociera mucho. Acá paran camioneros del Chaco, de Corrientes, averiguan, dicen, no, porque los Bachidú son de Maciel y nos querían venir a conocer, una cosa de loco. Ahora, nosotros también tuvimos oportunidades, porque incursionamos mucho en televisión, no sé si vos lo habrás visto, estuvimos con Carlos Giachetti, un amigo que lamentablemente se nos fue, que ahí nosotros cuando creamos un vínculo con él nos llevaba mucho a tocar a Buenos Aires. Y bueno, tuvimos más o menos 5 o 6 programas de televisión, Canal 7, en el canal Solo Tango. Después, bueno, Antonio también nos llevó a tocar a las 100 acordeones en Cosquín. Y en el 2005 estuvimos precediendo a Soledad y después estuvo Abel Pinto tocando chamamé, que ahí ese día, bueno, un poco nos molestó porque me acuerdo como fue todo por la televisión, todo televisado. Eso fue Jesús María. Arrancamos con el saludito musical de Madrecita y arranco con Granja San Antonio y cuando termina Granja San Antonio engancha con el acorde del Toro. Y la gente, te lo juro, es como que medio me molestó. Hizo así y cuando terminamos nos pedían más, la gente entusiasmada, ¿viste? Y de cuajo nos cortaron la luz, nos sacaron los micrófonos. No, siempre lo digo eso, porque me molestó, ¿viste? Un temita más podía haber sido, pero no. ¿Qué tiene Sí. el Toro?
¿Qué tiene el Toro que 60, 70 años después de haberse hecho, Y sigue teniendo esa magia? Para mucha gente que no conoce mucho el chamamé, el Toro es chamamé. Al igual que Kilómetro 11. Son los dos temas que, bueno, el que no está empapado en chamamé escucha eso y bueno. Y le llega. Y le llega. Le llega. Ya que estamos hablando tanto de acordeones, vamos a darle paso, si no decimos que dicen que hablo mucho, vamos a darle paso a la música. Bueno, vamos a tocar unos temitas. Vamos a seguir con el chamamé. Vamos a hacer este tema dedicado a Raúl Albornoz, con trabajita. Así que vamos nomás para ¿Y cómo fue las primeras grabaciones? ¿Cómo fueron esas primeras grabaciones? ¿Dónde grababan? ¿En Rosario, en Santa Fe? No, la primera grabación que hicimos la hicimos en Entre Ríos, En Entre Ríos. con Atilio Taboada. ¿Cómo era que se llamaba? Pero ustedes como hermanos Bachidú. No. Después que como dejamos de estar con Atilio porque estaba muy enfermo y viste, ya nos dábamos cuenta que no podía. Bueno, abandonar no podemos abandonar, le digo, porque qué sé yo, nos gusta y bueno, y hay Bueno, gente que... ahí salió el conjunto Los Bachidú. Pero antes cuando tocaban Antes en la estaban- radio, así, como los hermanos Bachidú. Ah, sí. Primero éramos los amigos del chamamé. Los amigos. Los amigos del hermanos chamamé. Bachidú. No. Por eso yo hoy preguntaba Sí, que perdón, cuándo perdón, empezaron a ser sí. los hermanos Sí, Bachidú. pero el nombre de los Bachidú, porque cuando fuimos a Buenos Aires, que fuimos a grabar uno de los CD, ¿te acordás? Sí, pero eso fue después. Antonio fue Sí. el que nos dijo, no, dice, que estábamos buscando un nombre para el conjunto, pero no, amigo, dice, tiene que llamarse Los Bachidú. Así que bueno, quedó, ¿te parece? Le digo a Antonio, sí, Los Bachidú, amigos. Bueno, así que quedó ahí. ¿Y antes cómo era el conjunto cuando arrancaron entonces? Arrancamos como los amigos del chamamé. Amigos del Los amigos del Sí, Chamamé. sí. Así arrancamos. Ahí está. Sí. Eso era de entre casa. Entre casa. Bueno, pero tocaban. Tocábamos. Sí. Tocábamos en. Y bajo ese nombre no registraron. No, la no. O sea que ustedes la primera grabación. La primera oficial grabación fue con Atilio. Exactamente. ¿Y cómo llegaron a Atilio Taboada? En realidad, ¿él cómo llega a ustedes? Atilio Taboada llega porque Estamos distantes de acá en Villa Maciel, Constitución. sí, claro, acá en Maciel había un programa chamamecero que lo sacaban acá en televisión, acá para el pueblo y la región. El cable. No me acuerdo cómo se llamaba el programa. No. Y venían distintos conjuntos. Vinieron Monchito, los grandes chamamé. Y bueno, y lo llamaron Atilio. Y nosotros, imagínate vos, cuando venía un conjunto de chamamé, ahí estábamos presentes. ¿Viste? Así que. Y lo fuimos a ver ese día. Y bueno, y no sé cómo se entera Atilio que nosotros éramos los Bachidú. Y fuimos a comer acá al Club Alba. Cuando terminó el programa. Estaba Pedro Cáceres. Estaba Pedrito, estaban los grandes chamamé. Y dice,
¿y vos no tocás el acordeón? Sí, le digo, yo toco, pero toco ahí nomás, le digo. Y yo le robé el contrabajo Y- a... ¿Y qué acordeón tenías en esa época? En esa época tenía una soprani de 2,5 libras, de 12 bajo, un 2 registros, que lo tenemos todavía. que la tengo, la acordeón esa. La tengo porque es una reliquia para mí. Bueno, con ese acordeón grabé los compas que hice justamente con Atilio. En Maciá. Eso lo Graf grabamos en Producción. Maciá, Entre Ríos. Graf Producción. Graf Producción. Ahí grabamos. Esa fue la... ¿Y cómo fue ese encuentro con Atilio? Bien, bien. ¿Qué les dijo? ¿Que él andaba con bueno, conjunto en esa época? A ver, después de eso que yo te comenté recién, nos invita a la casa. Como quien dice, a ensayar, a ver, a escucharnos. Él quería escucharnos. Quería escuchar. Nos quería escuchar. Yo con mi contrabajo. Bueno, Y y con su acordeón. yo le toqué unos temitas ahí. Dice, no, esto es un desperdicio, vamos a juntarnos más y vamos a seguir tocando. Y bueno, y así fue. Cada 15 días nosotros viajábamos a Villa Constitución, porque él era de ahí. Pero también uno de los motivos que tal vez te olvidaste era porque era tanto como que lo de Tarragó, que siempre lo tenemos, pucha, un músico de Tarragó, como nos está invitando para Atilio Taboada, cantor de Tarragó, así que fuimos de cabeza, Sí, le digo, Atilio, vamos a probar. Y bueno, y empezamos a tocar, empezamos a tocar en el norte de Santa Fe, en Vera, en Entre Ríos, ¿Y por quién todos más lados. tocaba en el conjunto? en esa Víctor época? Arévalo, el acordeón, y Atilio voz y guitarra, y Víctor también hacía algo de voz, y yo el contrabajo. ¿Y cómo era Atilio Taboada? Era muy buena persona. Era muy buena persona, muy responsable en lo que hacía. Él buscaba el detalle, por ahí le marcaba esta ahí me nota corregía a mí. y lo corregía él Porque, y agradecido, ¿no? por ahí me corregía porque no, esa notita no. A ver, fíjate la de al lado. Esa es la que va. Entonces, bueno, ahí yo me fui afinando, ¿no? ¿Y Porque los ensayos cómo eran? no, los ensayos, bueno, eran ahí en su casa. ¿Horas y horas o...? 2 horas, 3 2 horas, tres 2 horas, Y el sí. entusiasmo lo motivaba mucho. Sí, sí. íbamos con Pasa el auto. que él había hecho una grilla de temas para la grabación y bueno, estábamos encarnizados en tocar esa grilla ¿Y se lo de veía chamamé. entusiasmado, por ahí cansado Sí, de no, tantos no, años no. de gira o de tantos años de andar? Porque ya era un hombre más grande. Sí. No, pero él ¿O tenía entusiasmo? la No, música no, le daba- no tenía entusiasmo. No, tenía entusiasmo con nosotros. No, y aparte tenía una rítmica barra con la guitarra. Y la verdad, fue un gran cantor. Él estaba más en la parte más romántica. Sí. Gregorio ya estaba en el otro más picantón. Claro. Era así, pero tenía muy buena voz, Atilio, muy ¿Y buena. cómo era el recibimiento cuando iban con ya el conjunto de Atilio a algún lugar? Y a lo que tocar, pasa cuando que- la gente lo veía llegar a Atilio. Y sobre todo en Entre Ríos, viste, lo venían a saludar todos, viste, y inclusive a dar notas y todo. Sí, sí. Pues lo conocían ya con Tarragorro, viste, imagínate. Y ustedes le preguntaban cosas de Tarragón, me Y sí, imagino. le preguntábamos todo, todo. pero él siempre se brindó, nunca ocultó nada, al contrario. No, con nosotros fue muy buena persona. No, fue buena persona. ¿Y ustedes ya componían ahí? ¿No componían? No, en ese momento yo no componía todavía. Después empecé a componer algo. Hay 14, Como para 15 decir, temas. bueno, voy a hacer un tema propio. Bueno, tengo grabado algún tema. Y sabían ir, porque viste que también Tarragón, Santiago del Estero, Sí, arrasó, sí, sí. es muy escuchado. Y Atilio nos contaba que una vez iban en tren y llegaron, tenían que tocarnos en un baile allá, no sé en qué zona de Santiago del Estero, que no llovía nunca y esa noche llovió todo, tuvieron 2 o 3 días seguidos lloviendo. Y bueno, tuvieron que ir ahí a un hospedaje y no tenían mucha plata. Tarragón no podía, viste, le aguantó la plata para pagar 2 días, creo que estuvieron ahí en la estadía y no tenían plata para volver.
Así que Tarragó, ¿qué hizo? Empeñó el acordeón. Empeñó el acordeón ahí para que le deje un día más por lo menos. Y después, por suerte, se hizo el viaje y pudo pagar ahí. Bueno, dice, prácticamente no ganamos, pero dice, ganamos otras cosas. Dice, porque la gente nos esperaba con un entusiasmo bárbaro y cuando el rey empezó a tocar, era un impresión. Y sí, lo que pasa, no sé si ahora la gente tiene el mismo entusiasmo, ¿viste? No sé. ¿A vos qué te parece, Gonzalo? Porque ¿En qué sentido? hay, por ejemplo, hace distintos eventos, vos, ¿no es cierto? Sí. Nosotros tuvimos la suerte de hacer acá en el club que está acá al lado y nos respondió muy bien la gente. En el año 2006, 2007. Sí, pero por ahí vamos en algunos eventos y no hay mucha gente, no se congrega tanta gente. Y por No ahí sé lo si que pasa por lo económico. pasa por lo económico, ¿Me pasa entendés? por la difusión. En las ciudades grandes pasa también por la movilidad y la inseguridad, por el tema del Claro, transporte. claro, Hoy si claro. uno tenés que tomarte un vehículo Claro. y ya es un presupuesto. Sí. Trasladar los músicos. Claro, Es sí, decir, sí, bueno, se hacer complica. una cartelera jugosa, es decir, Sí. bueno, traigo un músico de Buenos Sí, Aires, sí. una cabeza de grilla Sí, o sí. alguien de Corrientes. Sí. Ya en combustible ya es muchísima Sí, plata. sí. Y entonces, bueno, se arman grillas Sí. con músicos por ahí Claro. más locales, que por ahí la gente ya los ve en el día a día. Claro. Y bueno, también la grilla, bueno, por ahí no se engrosa tanto. Entonces Seguro. juegan un montón de factores. Cuando la economía anda mal, anda No, por mal supuesto. todo, ¿viste? No, por supuesto. Pero yo entiendo que la gente cuando hay buenas grillas, precio económico, tiene un manguito más, Sí, el sí, de me sí. baja en el bolsillo, la gente responde. Sí, Pero sí. aparte la gente necesita, sobre todo hoy donde se pone en debate el papel del Estado, cuando el Estado, bueno, hace un festival, diferentes gobiernos hacen un festival, un show, para que la gente vaya, la gente responde Sí. a lo gratuito. Sí, Claro. Pero el tema, bueno, que por ahí no hay tanta plata o... Claro. Sí, nosotros por ahí, a ver, uno ve distintos festivales por ahí y estamos como medios marginados. El porque chamamé, sí, eso no, ni hablar. Vos sabés que yo Eso ni no hablar. no veo conjuntos tradicionales No. en un festival importante. Y menos tarragoceros. Y menos tarragoceros. Ustedes que hayan tocado hoy en Jesús, que me han contado que han tocado en Jesús María, Sí. hoy sería impensado No, un conjunto tarragocero en no, Jesús no, María de su estilo. No. Sería impensado. Sí, desgraciadamente es como que nos han dejado a un lado, como decirlo, Pero ¿no? nosotros eso no. ¿Y No. cómo fueron las primeras grabaciones con Atilio? ¿Cómo era Atilio grabando? No, ¿Se bueno. grababa todo junto, por separado? No, se grababa por canal, por cada instrumento. Sí. Sí. Pero Claro, todos, vos grababas pero todo todos junto. tocando al mismo tiempo, no, cada uno por separado. No, cada uno por separado con los auriculares. ¿Pero en el mismo tiempo o, No, o sí, primero sí. las guitarras y después los acordeones? No, primero hacíamos acordeón y... Primero acordeón. y Guitarra. y la guitarra, el ritmo de afuera. Le hacían el Ah. ritmo. Claro, Sí. para llevar el tiempo, ¿viste? Claro. Sí. Pero ¿Cómo bien, era grabar? Para ustedes entrar a un estudio de Y, grabación. viste, Sí. era todo nuevo para nosotros, ¿viste? Y bueno, Atilio por ahí nos decía, no, amigo, dale, que esto va a salir bien. Tranquilo. Así Les que, tenía paciencia. sí, no. Nos quedamos 3 días la primera grabación. No nos volvimos, nos quedamos los 3 días en Entre Ríos. Así que hasta que no lo terminamos no nos venimos. Pero bien, la verdad que nos vinimos contentos con él. ¿Y cómo era llegar acá a Maciel y mostrarle a los muchachos del barrio, a la Sí. familia, el cassette Claro, ahí con sí, Atilio Taboada, el cantor sí. uno de los grandes cantores de Claro, Tarragó? y para nosotros un orgullo enorme tener un disco con Atilio, sobre todo con Atilio, que nosotros éramos fanáticos de Tarragorró, uno de los cantores que tuvo él. Así que imagínate vos. ¿Y por dónde Re han andado contento. con él? Nosotros hemos andado por Buenos Aires. Entre Ríos hemos andado por todos lados. Corrientes, estuvimos tocando en el anfiteatro, Tránsito Cocomarola. Cocomarola, sí. Sí. Estuvimos ahí con Ramona Galarza. Sí. Bueno, lo que pasa es que era Tilio Taboada y lo conocía. Era uno de los cantores de Tarragó. Y en ese tiempo, bueno. Así que, bueno, nosotros también, gracias a él, hemos conocido muchos lugares. Sobre todo en Entre Ríos. Y esa vez que fuimos ahí a Ernesto Montiel, justamente Atilio, bueno,
Tránsito Cocomarola. Perdón, Tránsito Cocomarola. Montiel es el de Federal. Sí. Claro. Justamente le dice, Juan Carlos dice, a mí me gusta un chamamé, con todo respeto de Tarragó, me gusta un chamamé de La Porreada, ¿cómo es que se llamaba? Ese era de Paquito Aranda. Paquito Aranda. Ah, ¿te gusta el chamamé ese de La Porreada? Sí, y bueno, y puso ahí el disco, todo lo escuché, bueno, y lo sacó, ¿viste? Y lo sacó bastante lindo, ¿viste? Bien, dice, lo vamos a hacer ese en el repertorio. Bueno, y justo estaba Ramona Galarza ahí, atrás del escenario, y estaba Paquito Aranda. Y vino ahí, nos saludó, dice, ¿ustedes están con Atilio? Digo, con todo respeto que se merece, maestro, qué casualidad, le digo, hoy vamos a hacer una hora de usted. Bueno, ¿qué van a tocar? La Porreada. Uy, pero qué bien, pero viste, un hombre tan bueno. Sí, tan... muy bueno. Y vino ahí y lo tocamos y salió, gracias a Dios, salió muy bien, salió muy Y bien. ustedes que lo conocieron, Atilio, él de gustos musicales, ¿qué más escuchaba? ¿Qué decía que escuchaba? ¿Él? Además de chamamé, escuchaba otras. Ustedes que lo conocieron, escuchaba otra cosa, escuchaba dentro del chamamé otro estilo que no sea. Vos decís, no, le gustaba el tango, era fanático de tal cosa, o siempre el chamamé y. Yo conozco, mira, siempre el chamamé. Siempre el chamamé. Él le gustaba cantar balseado. Cantar balseado. Sí, le gustaba mucho los dobles. Sí. Pero siempre ahí. Siempre ahí, Sí, el chamamé. yo no escuché de él Claro. otra música, ¿viste? Por ejemplo, Salazar Fernández me decía que a él le gustaba mucho Glenn Miller. A Salazar Fernández. Sí, Que él, bueno. dentro de su gusto personal le gustaba mucho. Sí. Mirá vos. Y una de las veces que Tarragó fue a tocar al festival ahí en Corriente, nos contó cuando tocó que estaban todos tocando, había tocado Raulito Barbosa, sí. no sé cuánto, sí, tocaron todos, bueno, todo. Esto es lo que me contó Atilio, por eso tengo muchas anécdotas. Y dice, bueno, ahora venimos nosotros. Y ya Tarragó el viejo dice, voy a preparar todo, fíjate la vibración de la guitarra, si no se bajaron las cuerdas, porque hablaba medio así. No, está todo bien, maestro, bueno. Y subimos y los presentamos. Vos sabés que salió el loco tocando la Llorona. Te lo juro, Rafael me decía, se me pone la piel, mirá la piel cómo se me pone. Hizo así la gente, cómo aplaudía, se pararon. Es impresionante, con un acordeón chiquitita así. Por si es que tenía una magia el maestro. Sí. A mí no me diga que no, Sí. porque no quiero menospreciar a los demás músicos, pero son de estilos que son más aceptados que otros, ¿viste? En ese tiempo. Yo ayer, por ejemplo, fui a Galvez y tocamos, y estábamos tocando nosotros, nos bajamos y nos despedimos con un último tema, porque era muy controlado el tiempo. Bueno, a nosotros nos dieron 44 minutos. Y nos pidieron otra, y bueno, y lo miro al que presentaban, me hace así que le digo, dale una bien arriba. Y salió tocando Malvita. ¿Viste? ¿Qué? Una barbaridad. Le gustó a la gente un montón. Y estaban los majestuosos, y dice, el morochito del acordeón roja toca al revés. ¿El acordeón? Sí, le digo, mi hermano, le digo. Toca al revés. Pero la dio vuelta. No, toca hasta el botón de la válvula toca al revés. ¡Qué guacho! Dice. No, y bueno. Y ustedes en las giras así con Atilio, ya los bachidulos empezaban a identificar la gente. Sí. Ustedes iban haciendo gente conocida. Sí, porque hablar con él. Atilio nos presentaba también. Ellos son los hermanos Bachidú. Y bueno, y nos nombraba capaz que 2 veces, 3 veces. Todos esos músicos tenían esa generosidad, ¿no? Sí. Sí. Ni hablar de Gregorio también. ¿Y cuánto tiempo anduvieron con Atilio? Y como 7, 8. Sí, 7, 8. Por ahí. ¿Y grabaron cuánto? 3 compas me Tres parece que compas. grabamos. Sí. Bastante. Bien Tarragocero. Bien Tarragocero, Sentir Chamamecero y del litoral al país. Litoral al país, que ahí lo va a escuchar. Eso lo grabamos en Buenos Aires, en el estudio de donde grababa Antoñito. ¿Y era diferente grabar en Entre Ríos que grabar en Buenos Aires? Sí, era diferente. Y en Buenos Aires prácticamente sin ensayar. No, sí. No. Sin ensayar. Era otra cosa. Pero, a ver, nosotros ya teníamos una experiencia. Ya habíamos grabado la primera grabación, la segunda grabación,
y ya la tercera, que era esa, en Buenos Aires, ya teníamos una cierta cancha, ¿no? Ya estábamos más sueltos. Con el correr de los años, esas ganas de Atilio fueron modificándose cuando ustedes entraron a cuando ustedes, bueno, se fueron. Las ganas de Atilio, su salud, digamos, Claro. cómo fue. Y sí, viste, y lamentablemente él se enfermó y bueno, nosotros dijimos, bueno, vamos a tener la música, no la vamos a dejar, vamos a seguir. O sea, ustedes dejan el conjunto de Atilio cuando él se enferma. Y ahí nace los bachidú. No es los hermanos, los bachidú. Exactamente. Ahí está, los bachidú. Y fíjate vos que también otra cosa que yo, por respeto, Atilio nos pregunta, grabamos, hicimos 3 trabajos, ¿no es cierto? Y él nos pregunta, dice, ¿le ponemos un nombre en especial, los bachidú? No, le digo no, porque, o sea, él no tenía medio de movilidad, ¿viste? Así, nosotros armábamos todo, poníamos el auto, no, le digo, no, pero no, le vamos a poner Atilio Taboada y su conjunto. Te lo digo de corazón, yo prefiero ponerle ese nombre. A vos te conocen y a nosotros no tanto, pero en un rinconcito, ponele con el acompañamiento en acordeón de los bachidú, ponele. Pero dice, no, le digo, déjalo así, ponele Atilio Taboada, ya está. Otra vez le vamos a poner los bachidú. Y así fue, como está. Y después, bueno, ¿cómo fue desprenderse un poco de lo que era tantos años, ¿no? Con Atilio, a lanzarse al camino ya de forma más ustedes, digamos? Sí, nosotros tuvimos más o menos 5 o 6 meses, ¿viste? O sea, siempre hacíamos algo entre los dos acá, pero no salimos a tocar, tal y así que... Estuvimos medio parados ahí. Estuvimos medio parados ahí. Los muchachos, este muchacho Víctor Arévalo dice que van a seguir mirá, digo, darle un tiempo que estamos viendo a ver qué vamos a hacer, le digo. Porque no son fáciles esos cambios, sobre todo cuando uno está tan acostumbrado a andar. Seguro. Sí, lo extrañamos, ¿viste? Y bueno, después, pucha, me dice mi papá, mi viejo, porque en paz descanso, dice, no, pero ustedes, yo veo la pasión que tienen por la música, no pueden dejar de tocar. No, sí, vamos a hablar otra vez con los muchachos y... Así que hablé con Víctor Arévalo, con el hijo, César Arévalo, muy buen guitarrista, y Carlito Bastida. Y ahí ahí nacen los bachidú. Y tenemos, yo después si vos querés, yo tengo unos pósteres, unos afiches. Ah, los vamos a ver. Te los voy a llevar, te los doy, Sí, para que sí, me quedaron esos afiches también. Te voy a dar. Y tengo con Atilio Taboada también. Sí, te lo voy a traer ahora. Y cuando, bueno, ahí graban con los bachidú, después, bueno, graban, hacen 3 o 4, no, 7 trabajos, me dijiste, con los bachidú. Sí. En total, En total, 7. O sí. sea, un montón grabaron. Sí, mucho montón tema. grabaron. Sí. Vamos a grabar el otro compa, pero con El tema de la pandemia. El tema de la pandemia nos mató. Así que ahora estamos viendo de hacer algún... Y eso lo íbamos a grabar en Victoria. Ah. ¿Y siempre los acompañaron los mismos músicos? ¿Fueron rotando Y a lo ahora largo de esos años? Ahora no están los chicos de Arévalo. Ajá. Están unos chicos de Barrancas. Ah, de Barranca, acá muy cerquita. Que ¿A está cuánto muy estamos? cerquita. ¿A 20 12 kilómetros? 12 kilómetros. Sí. Ellos se llaman los Antuña, son primos. El apellido Antonio. Son músicos de primer nivel, porque Tienen academia de música. tocan cualquier instrumento que le da, te lo tocan. Una trompeta, un saxo, un teclado. Son profesionales, Una batería, son profesionales. Y saben un montón de música. ¿Y en qué momento fuiste incorporando tus composiciones? Y En ya, esa etapa. sí, justamente cuando incursionamos con estos chicos. Ah, Anteriormente también, con Víctor también grabamos. Sí, pero grabamos un tema. Diego Antonia, que el guitarrista nuestro ahora, él hizo la partitura, escribió la música de cada tema que tenemos nosotros. claro. Y que están registrados, ¿viste? sí. ¿Y cómo es el momento de la composición? ¿Se juntan los dos? Sí, uno trae una idea. Sí, uno trae una idea, el otro o de escuchar, a ver esta nota, ¿qué te parece? Y yo agarro el acordeón, si le podemos hacer esto, y lo acoplamos, son cosas. ¿Y en qué momento dejás el contrabajo y agarrás el acordeón? Y el contrabajo lo dejo justamente cuando ya no estábamos más con Atilio. Ah, en esa etapa. Claro, en esa etapa, sí. En esa etapa. Ahí. ¿Y cómo fue grabar con Gregorio? Mirá, Gregorio.
fuera de serie. Eso ya fue uno de los últimos trabajos de ustedes, Sí, ¿no? sí, el último. Se llama algo de 25 años con la música. Sí. 25, Sí. Bueno, a ver, grabar con él fue, a ver, la primera vez que grabamos con él, él se presenta al micrófono y de primera nomás ya le salió bien, ya le dijo el de la grabadora, listo, ya está. O sea que tenía una cancha el Pero hombre. ¿cómo lo contactaron? ¿Ustedes lo contactaron? ¿Ya lo conocían? Sí, ¿Ya lo habían visto? los vimos en ¿dónde fue que lo vimos? En el sindicato músico. En el sindicato Él músico. estuvo ahí Pochito, integrando la tuvimos comisión. Claro. Ah, que se lo homenajearon a él. Claro. Sí. Y bueno, y Estaba nosotros Pedrito Cáceres. Sí. lo invitamos, fucha. Estaba José Martínez también ahí. Exactamente. Estaban todos. Nosotros lo invitamos, le dijimos, fucha, quisiéramos grabar, aunque sea 2 temitas con vos, Gregorio. Sí, cómo no. Sí, mi cómo amigo. no. Sí, mi amigo. Pero no, nos faltaría más, dice, sí, cuando ustedes quieran, dice. ¿Y qué tema te gustaría grabar, Gregorio? Y Curuzucuatiá, viste que... Y tengo el papel. Porque él ahí le dijo, le decía la glosa a Tarragorro, que estaba allá arriba en el cielo, que fue esa glosa de él. Claro. Bueno, y después dice, y puede ser qué linda estaba. Así que, bueno, Claro, él estaba- listo, ahí está. Esos 2 vamos a grabar. No queríamos exigirlo mucho tampoco. No. Así Pero que, ya estaba grande, ya tenía cuánto, 80 años por sí, ahí. pero estaba- 83, 80 y largo, sí. pero estaba bien, tenía Y fuerza después todavía. Después nos enchamigamos, como se dice. Yo iba a la casa de él, íbamos a Él está en visitar. la tapa del disco, ahí muy elegantemente. Sí. De traje, Sí. de sombrero. Y después me dice, un día, dice, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Le hablaba así, ¿no es cierto? Dice, vos sabés que no quisieran venir conmigo a tocar a la radio de Victoria, pero sí, le digo, ¿cómo no vamos a ir a tocar? Así que fuimos nosotros 2 y él al programa de Joaquín Padula de Rosa. Joaquín Padula Rosa, Sí. sí. Y tuvimos ahí, bueno, tocamos, me acuerdo que tocamos un chamamé a Augusto Vilé y después No importa que no amanezca. Yo cada vez que veo ese videíto que está ahí, qué alegría que tenía ese día. Nos grabaron ahí. Ese muchacho, ese hombre, qué alegría que tenía. Pero muy bien. Lo hacía reír, ¿viste cómo hablaba? Sí. No, pero. Era muy gracioso, ¿vale? Sí. Dicen que tenía mucho sentido del Y humor. después algo que lo tomé con muy a pecho y mucha seriedad, dice, yo ya, viste, tengo poco hilo en el carretel, dice, yo lo que quiero, te tengo que decir con toda sinceridad, yo los quiero mucho a ustedes, a vos, Rafael, y a vos, Juan Carlos, los quiero un montón, y les pido una sola cosa, porque, viste, la vida es así, hoy estamos y mañana no se sabe. Siempre ustedes vayan al frente, sean buenos con la gente, el respeto ante todo, y sigan haciendo música. Toquen para 10 personas o para 200, pero ustedes toquen. Y, viste, viste, esos consejos así, viste. Y siempre va a haber alguno que le puede decir algo, menospreciarlo. Ustedes no le den la palabra esta, pelota. Ustedes háganlo convencidos de lo que están haciendo. Y bueno, nos daban muchos consejos, muchos. Y bueno, lamentablemente, bueno, se nos fue, pobre. Pero siempre está con nosotros. ¿Cómo da la música vitalidad a las personas, ¿no? Yo digo, a veces la música nos da tanto sin pedirnos nada a cambio, que debe ser una de las pocas cosas en la vida, que nos da cosas sin pedirnos nada a cambio. En este caso, lo que ustedes cuentan, que a Gregorio, bueno, la música, cantar chamamé, enchamigarse con ustedes y con gente más joven, seguramente le habrá llenado el alma, el espíritu en ese momento. Hemos aprendido mucho de eso. Eran dos grandes. Lástima que ya mi padre y mi madre no estaban, porque él venía acá, estuvo en mi casa un par de veces, yo lo invitaba que viniera a pasar el día, ¿viste? Así que pasaba el día con nosotros, comíamos un asadito, un pescado, después tocábamos un poquito el acordeón, ¿viste? Y una alegría bárbara. Y ustedes siempre respetando, por lo que veo, las ropas tradicionales. Sí. No, nosotros nos rendimos mucho respeto a la música. Nosotros nos presentamos siempre con los atuendos que corresponden, con la bombacha, ¿Eso desde el corralera. principio fue así? Sí. Ya con Atilio nos dijo,
hay que ponerse la bombacha, la corralera. Bueno, no hay problema. Y bueno, en Tenemos todos varios sedes de lugares que vamos siempre de distintos colores. siempre nos presentamos con la ropa tradicional que se presentaba a Tarragorro. Era una forma de también rendirle homenaje a la música, ¿no? ¿Y por qué Tarragó usaba la corralera? A nosotros siempre, a los tarragorceros siempre nos dicen los bombachudos. No sé si vos, si vos lo sabés. A mí, Pinino me decía que decían los sombrerudos, y se También. vienen los sombrerudos, Sí, ¿viste? Porque sí, hoy, pero- bueno, el sombrero era En Corrientes nos dicen los bombachudos. Pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pero da otra presencia. Y sí, Sí, sí. No, bueno, nosotros aparte nos gusta usar esa ropa. Nos gusta usar esa ropa. Sí, Pero Tarragó era ferviente admirador de Carlos Gardel. Carlos Gardel. claro. Y Carlos Gardel, en un momento de su etapa de artística, usó bombacha y corralera. Claro, cuando él grabó en Estados Unidos, Claro. le dijeron que tenía que vestirse como que era acá la ropa gaucha. Exactamente. Entonces, en algunas películas, me parece que sobre todo al principio, él usa corralera, Sí, sí, usa sí. todos unos bordados Una de flor. rosa, de Sí, flores. sí, exactamente, Y exactamente. bueno, y Tarragora, muy admirador de Y- Gardel, y de ahí se inspiró en esa idea, Claro. que es la que mantienen los tarragoceros Sí, sí. hasta hoy, por Gardel. Y queda lindo, queda lindo. A mí me gusta vestirme. Ayer cuando salía, que ya me fui cambiado acá para ir a tocar, y viste, y pasaba la gente, tuve que venir acá a la oficina a buscar buscar los acordeones, unos cables, todo. Me paraba la gente y me miró. Digo, ¿qué te pasa? Le digo, qué facha, loco, qué lindo. No, le digo, ahora a partir del lunes voy a trabajar así, le digo, con esta ropa. Se reían todos, ¿viste? Pero no, me gusta. Otra cosa, en lo personal, yo cuando voy a actuar a algún lugar donde esté, cuando ya me estoy poniendo la ropa, que me estoy cambiando, ya uno se va mentalizando. ¿Será que le espera tanto ese momento de actuar? Me voy mentalizando, es como un placer que uno tiene de cambiarse, ¿viste? Eso me pasa a mí. No sé si le pasa a él, pero es lindo, un lindo momento. Vamos a escuchar ahora un poquito más de música y Bueno. para ir después finalizando la entrevista. Bueno. Seguimos con el chamamé para toda la paisanada. ¡Vamos más! ¡Oh, batata! Y después preguntarle con respecto a lo que decían de la ropa, Atilio también, ¿no? Mantenía la presencia del Sí, grupo, sí. bota, Sí, sí, sí. lustrada, era muy estricta, Era muy ¿no? prolijo él. Muy prolijo. Muy prolijo, sí. Siempre tenía sus botitas bien lustradas, su corralera, su bombacha. No, en ese sentido. Lo único que no usaba sombrero. No usaba sombrero. No usaba sombrero. No. Y al no usar sombrero él, nosotros tampoco. No le preguntamos nunca eso. ¿Por qué No sé usaba por qué no sombrero? usaba Y sombrero. después Nosotros ustedes tenemos actualmente sombrero. con el grupo tampoco no usan. Usamos, A veces sí, según- Sí, según a dónde vamos. sí. Yo tengo mi sombrero, él también tiene su sombrero. pero sé que Atilio no usaba. No, nunca la vi con sombrero. No. No es lo mismo que Gregorio. Gregorio sí. Claro. Ah, O bueno, Oscar Río también Oscar usaba. Río, sí, usó sí, siempre sí. sombreros. Sí. sí, Pero sí. no sé por qué, y nunca le preguntamos por qué no querías usar el sombrero.
Y Eso ustedes sí. mantuvieron lo de la ropa, digo, estos integrantes que se iban sumando por ahí, decir, che, hay que traer Sí, todo sí, sí. planchadito, Sí, todas sí, las, sí, las sí, tablas sí, de la sí, bombacha, sí, que sí, dicen sí, que sí. para planchar es un lío las tablas. Sí, en ese todo. sentido, Sí, sí. Atilio te miraba, te arreglaba el pañuelo. No, Fíjate, no, que esto está mal, ponete esto así y así, no, siempre en ese sentido también estaba él corrigiendo era cosas, muy ¿no? meticuloso. Sí, sí. ¿Y cómo es la relación con Antonio, que lo han nombrado más de una ocasión, acá y afuera de aire, que los invitó también al espectáculo de las 100 acordeones Sí, tarragoceras? sí, sí, estuvimos 2 veces tocando ahí en Cosquín. En Sí, Cosquín. sí. Qué espectáculo, ¿no? El de Sí, las sí, 100 sí, sí, las 100 acordeones, sí. Gregorio cantando a Curuzuco Sí, acá, con sí, esa sí. glosa Sí. que dice al Sí, principio, a Claro. Antonio emocionado viéndolo. Sí, sí. Me imagino habiendo que se le habrán cruzado tantas cosas en ese momento. sí, sí. Sí, Porque sí. él dice, escucharlo a Gregorio era como escucharlo a mi papá. Y claro, Bueno, Y sí. si yo lo escuchaba a Gregorio, era escucharlo a mi papá, porque escuchaba la música de Tarragó, que era mi viejo, y en voz de Gregorio, la voz de mi papá era Gregorio. sí. Claro. Él dice eso. Pasa que Gregorio me parece que fue uno de los amigos de Tarragona. Claro. Sí, Eso muy es lo que amigo. pasa. Eso, Muy no, amigo. eso fue que nos marcó él. Yo fui muy amigo de Tarragó. Y no quiero seguir hablando. Pero bueno, siempre se llevaron bien. Nunca hubo. Y bueno, 25 años entre una Claro, cosa y la claro, otra. claro, claro. Así que bueno, así es la vida. ¿Cómo fue el espectáculo de los 100 acordeones tarragoceros? No, fue impresionante. ¿Qué fue eso. músicos estaban ahí? Estaba Cachito González, Sí, ¿quién más estaba? Mario, Que se Mario, acuerden. Mario Torres. Sí, estaba Este chico también. Alcides Müller de Entre Alcides Ríos. Müller. Alcides Müller, ¿quién más? Estaba Y- en el Argentina Cerón, también con de la- una corioncita. Sí, sí, sí. Pero qué sé yo, la cantidad de muchachos que yo no conozco. Estaba el chico que estaba Antonio Franco también. Que Antonio lamentablemente Franco. falleció ahora. El otro Eh, chico de Gualjeva, ¿cómo es que se llama? Es Jesús Aguirre. Jesús Aguirre. todo. Sí, aparte, qué sé yo, conocidos Cantidad, nuestros. cantidad. Estaba el chico que lo nombraste hoy antes de fuera de la nota, ¿cómo es? Leandro Gutiérrez. Sí, Leandro Gutiérrez también de Santa Fe estaba. Leandro Gutiérrez también. Que toca chamamé zapateado, que decía vos, ¿cómo es? Leandro Ledesma. Eh, No creo, porque no. no es más joven Leandro, no Era- creo, me parece que no, no. no Va, era no sé, ese. no. Estaba Esto Leandro- fue 2008, por ahí, 2000. Puede ser, después le vamos a preguntar. Había tantos, éramos 100. Éramos 100. Vos no sabés lo que era ahí adentro, cómo se escuchaba, todas juntas. Sí, Era una impresionante fue. Y la gente porque tocaban varios temas, repercusión, La que la gente ahí. No, La gente era un solo griterío de Zapucay. Aparte verlo No. a Gregorio adelante. Sí, semejante sí. Y vos no sabés majestuosidad. cómo se ve de arriba. No, Impresionante. impresionante. Y estaba repleto. Estaba La plaza repleta, estaba repleta esa noche. Es una experiencia linda. No. Algo que me la llevo a guardar en mí. Y después Antonio también los invitó, que ahí yo los conocí por primera vez, Sí. porque bueno, uno empieza a andar este camino de la música y por ahí hay ciertos conjuntos que quedan fuera del radar. Sí. Decir, uy, nunca los escuché, nunca Sí. hablé, uy, yo no los conocía. Bueno, Claro. y ahí los conocí por nombre, porque también, bueno, hablando un poco de Atilio, que vivía en Villa Constitución, Sí. por ahí como que Atilio también quedó relegado en la historia un poco porque estaba allá. Sí. Y bueno, como que también, bueno, esta nota está bueno para traer a Atilio de vuelta a la Claro. historia. Porque él, bueno, dejó el conjunto de Tarragó, estuvo, bueno, un par de años, como Sí, 6, sí. 7 años, pero después Sí. él dejó el conjunto, se fue allá a Villa Constitución. Y ahí los conocí a ustedes en Radio Nacional. En el 2023 se hizo un homenaje en Sí. el marco del centenario de Tarragorro de Nacimiento, que tocó ese día Mario Torres, Joaquín Padula Rosa, Sí. Padula Rosa Sí, Romero, sí. y tocaron ustedes. Sí, sí. ¿Qué recuerdo tienen de ese ¿Y de día? eso? ¿Qué hará de eso más o menos ya? Fue en 2023, yo estaba operado, me había operado hace 2 días de una hernia. Tenía, mi mamá me quería matar, no podía ir, no podía manejar, me llevó mi hermano, ese día se cortó la luz, ¿se acuerdan que Sí, se cortó la luz? sí. Bueno, y yo no podía subir por la escalera,
Tenía que esperar el ascensor, yo tenía los puntos todavía. Hace 2 días me habían operado de una hernia. Claro, para colmo tiene esa escalera. Claro, una escalera de esas antiguas. Sí. Pero bueno, yo digo, si no vuelve la luz, Claro. la van a tocar. Estaban Claro. con la luz de emergencia en la sala. Claro. Sí. Y Antonio ese día estaba nervioso. Sí. Y bueno, no es porque para justo menos. en el momento de arrancar o de la convocatoria Sí, fue que se sí. cortó la luz. Y nosotros Y así que ahí los conocí. tocamos solos, sin acompañamiento de guitarra, Claro. solito tocamos. Claro, sí, sí. Y bueno, salió el que salió. ¿Y Y lo cómo- tenemos grabado eso. ¿Lo tienen grabado? Sí, Después me sí, lo lo pueden tenemos. compartir y yo lo voy a subir a la página en algún Bueno, momento. sí, cómo no, sí, te lo paso. ¿Cómo fue estar en ese lugar ahí con Antonio, en el marco del centenario de Tarragó, en el auditorio de Tarragó de Sí, sí. Radio Nacional? Sí, ¿Cómo fue sí. para ustedes? No, fue Muy importante. muy importante, viste, estar con estos monstruos. Que te llame Antonio para hacerle homenaje al Al papá. padre. Para compartir, viste. Imagínate Claro. vos cómo te puedes sentir, ¿viste? Nosotros, Y bueno, fanáticos del papá, Nos amó porque sabe que nosotros tenemos, y hacemos la sentimos, música del padre. sentimos por esa música, viste. Así que, y bueno, no, creo que tocamos 2 raídos dobles. Sí. Dice, tío, usted tiene que tocar raído doble. Bueno, le digo, podemos hacer un raído doble. Así que él me dice, vamos a hacer 2, uno vamos a hacer enganchado. Así que hicimos Barrio Saladillo Y a Barajarse y Barajarse Empanada de Tarragó, enganchado. Y salió lindo. ¿Vos lo escuchaste? Sí, sí. Así que, y bueno, nos pusimos después, ¿qué quiere que toquemos? Entonces tocamos lo que nos dijo Antonio ahí. ¿Y Sí, pero cómo? estaba nervioso ese día por la luz. La luz, se había cortado Dios la luz. santo. Sí, 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 estaba mal estaba. ¿Y cómo ven en la actualidad al chamamé acá en la zona? ¿Hay nuevos grupos? ¿Ven que los chicos jóvenes por ahí se interesan en la música o no? Acá en toda esta zona, digamos. Ahí Dentro de la provincia. en cada pueblo estamos teniendo algún chico que está incursionando en el chamamé. No han formado conjuntos, salvo uno acá en Barranca, que tiene un conjuntito y bueno, está empezando, pero nosotros lo hemos escuchado y suena bastante bien. Son todos chicos jóvenes de 15, 16, 17 años y para mí doble alegría porque ver esos chicos tocando el chamamé, para mí ya es una alegría, ¿viste? Yo lo que quiero es que eso se siga marchando, ¿viste? Que no se pierda. ¿Y ven que hay un interés en los chicos jóvenes en el chamamé, en bailar, en escuchar? Sí, algunos sí. Ayer lo vimos, por Ayer ejemplo, lo vimos. en Galvez lo vimos. Ayer había mucha juventud. Mucha que juventud. Bailaba. E inclusive había un contingente de acá de Maciel que para nosotros fue una sorpresa, había como 50 personas de acá. Bailé de acá, todo y bailaron, no sacaron fotos. Se no llevaron grabaron. hinchada propia ustedes. Ellos lo vieron porque íbamos a estar por el Facebook, ¿viste? Claro, sí, sí. Pero nos sorprendió. Bueno, yo le agradecí a todos, ¿viste? De los que vi, conocí, le agradecí por nombre y apellido. Acá, ¿sabe qué es lo que? No sé si decir que nos perjudica, que acá hay mucha cumbia. Ah, Cumbia. Claro, sí, sí. Sí, sí, acá en esta zona. Se ¿Viste? vuelca eso la gente. Hacen vuelca muchos eso. eventos de cumbia y de Ah. vez en cuando te ponen un chamamé. Pero la puta, cuando ponen un chamamé, que nos ha pasado a nosotros, salir tocando el gato moro, una alegría, un griterío, y entonces gusta el chamamé. Claro. Porque el zapucay es una respuesta de alegría. Claro, por ahí ir mechando. Claro. Claro. Entonces digo, entonces gusta el chamamé. Claro. Estuvieron escuchando todo cumbia y subió, mira, fulano de tal, no sé, unos muchachos de Santa Fe que salieron tocando el gato moro, todo y como, y se armó el griterío, todo y le gustó, kilómetro 11. Entonces gusta el chamamé. Que no tenemos nada en Los contra de la organizadores. cumbia, digo, porque No, no tenemos es un nada. género tan castigado como el chamamé, Yo- del orillero, como se dice. Yo ayer, Pero claro, por ahí ir mechando, pasa lo mismo en la zona de Rosario con el folclore, por ahí eventos de folclore, pero Sí. bueno, metan chamamé sí, también. sí. Que no es en contra del folclore, pero metan chamamé, porque Sí. a la gente también le gusta y necesita espacios Y ahora para que ir está y reconocido encontrarse. mundialmente. Y ahora que está Por la reconocido UNESCO. mundialmente, claro. Yo ayer, por ejemplo, nosotros, cuando nos bajamos del escenario, estaban los muchachos de los majestuosos, vinieron, nos saludaron muy cordial, con mucho respeto. Dice, lo estuvimos escuchando, nos gustó, qué lindo el estilo que hacen ustedes. Sí, digo, nosotros hacemos Tarragó, ¿viste? Todo así. Estaba el representante de ellos, ¿viste? Que es de acá de la zona que los vendió. Y me dio la mano, todo. Y bueno, yo después le digo, ¿te gustó el show de los Bachidú? Sí, ¿cómo
¿Cómo no me va a gustar? Y bueno, le digo, quiero que nos tenga en tu carpeta, le digo, por cualquier cosita, yo le doy una tarjeta ahí para ver si los podés ubicar en distintos lugares, ¿viste? Claro. Porque uno lo que quiere es ir a actuar, ¿me entendés? Claro, sí, sí. Y- ¿Y se les dio sí. alguna vez por enseñar? ¿Alguien les pide? Sí, ¿Sí? sí, chiquititos así. Sí, Nada más que uno se fue ahora a vivir unos hijos de unos chaqueños. Ah, Vinieron con una acordeoncita de 2 y 10 y 8 bajo y quería aprender, el nenito 7 años. Y ya quería aprender Laguna Totora. Así que agarré ¿qué? Vino como 20 días. Sí, sí. Y bueno, y le tuvimos, y estaba agarrando ya, ¿eh? Estaba agarrando, bueno, después, por razones no sé de qué, Claro. los papás se volvieron al Chaco de vuelta. Espero que haya aprendido algo. Sí, sí. Después hay otros que quieren venir yo quiero que a mi hijo comprar un acordeón y que ustedes le enseñen. Mirá, yo no soy maestro de acordeón, porque a mí nadie me enseñó. Yo le puedo agarrar el acordeón y decirle, mirá, esta nota sí, empezamos por algo simple para tocar, y bueno, y está que lo motiva de ganas de aprender y aprende, ¿viste? Y así, después tiene que tener un poquito de oído sí. musical, ¿viste? Aparte, por ahí una cosa es tocar Sí. y otra cosa es enseñar. Claro, Claro, es totalmente distinto. claro. Nosotros aprendimos solo, así no. Y Nino o sea, enseñaba la guitarra. Enseñar la y guitarra. Claro. También es un don enseñar, ¿no? claro, ¿Qué te claro, parece? La claro. paciencia, Sí. la. Sí. Sí. Y hay que tener tiempo también. tener tiempo. Hay que tener tiempo. Y bueno, y lo que haces vos también, porque lo que haces vos también tenés que saber cómo preguntar las cosas, averiguar. Son un historiador de Tarragó. Sí, sí, todo el estilo. ¿Eh? Y la última pregunta, bueno, ¿qué le dirían a alguien que está agarrando el instrumento por primera vez, que está dando sus primeros pasos, que se encierre, como hacía Juan Carlos, 2 o 3 horas por día en la habitación, Y justamente, que lo aturda al hermano con el Claro, acordeón para que el claro. otro se contagie? Claro. No. Es algo que lo tiene que tomar como una perseverancia de seguir y seguir y seguir. Y es la única manera de aprender un instrumento. Tocar todos los días, si es posible, aunque sea media hora, pero tocar todos los días. Todos los días. Siempre y cuando les guste la música que hace, ¿no? Porque hay algunos que tocan porque a lo mejor están tocando y están mirando para otro lado, como que no le importa. Pero bueno, el apasionado, ¿no? Ese va a aprender, seguramente, ¿viste? Hay que agarrar las cosas con mucha responsabilidad. Sí. Como hicimos nosotros. Dije la última, pero se me ocurrieron 2 más, ya estoy mintiendo. La misma pregunta le hice a Simón. ¿Es más fácil o difícil en este caso tocar con un hermano, con un familiar? Porque por ahí, bueno, hay disputa de, bueno, en cuanto a grabación, en cuanto al ensayo, en cuanto a una actuación, capaz que, digo, no disputa, sino cambio de opiniones artístico, pero después el domingo hay que juntarse a comer los ravioles. No, pero ¿Es yo te voy a fácil decir- o No, nosotros somos 2 hermanos muy unidos. Somos muy Unidos en todo. Lo que yo digo, Estamos unidos por él el lo acepta chamamé. y lo que dice él, yo también. Así que compartimos todo, Nos complementamos los dos. Claro, ¿te parece esto está bien, esto está mal? Y nos llevamos muy bien con la música. Una simbiosis musical. Gracias a Dios nos llevamos muy bien. Hemos hablado tantas cosas lindas y bueno, ahora queremos cerrar esto con un chamamé dedicado, por supuesto. Vamos a hacer el curuzú cuateño para toda la paisanada, así que vamos nomás. Thank you.
Bueno, y ahora sí, la última pregunta. ¿Qué rol ven que juegan las redes sociales? Que bueno, cuando ustedes arrancaron, redes sociales no existía ni el celular. Bueno. Pero hoy en día, lo que veníamos hablando también de los chicos por ahí que arrancan, es una herramienta, Sí, ¿no? una herramienta de publicidad, ¿no? Para uno, que sirve un montón. Bueno, que antes no lo había, nosotros teníamos que acudir a las radios para hacer una promoción. Ahora está esto del Facebook y todo, Instagram, todas estas cosas que hay, la tecnología nos brinda, ¿no? Y bueno, por ahí se hace conocer uno, ¿no? Claro. Y hasta nosotros mismos hemos tocado temas en Facebook. Y bueno, Y hay mucha repercusión por ahí. Sí. tenemos, claro. Así que sirve un montón eso, que antes, bueno, no lo teníamos. Así que hay que aprovecharlo. Es así. Antes de despedirlo a Juan Carlos, a Rafael, les digo que se suscriban al canal de YouTube, que ya tiene más de 13.000 seguidores, que sigan la página Tarragorros-100 años, que en Facebook tiene 40.000 seguidores, Sí. y ahora hice Instagram, que ya tiene, bueno, 100 y pico en Instagram también, que vean las entrevistas anteriores, las entrevistas a ver si me acuerdo de todos, a Mario Torres, a Emiliano Cardoso, a Rocío Orellano, a la princesita tarragocera, Simón Merlo, a Cachito González, a Pablito Sánchez, José Martínez, a Santiago Torres, a Tommy Puntano, Juliana Salazar, los hermanos Meonís, Alcides Vega, a Félix Gómez, tantos tarragoceros, bueno, que tienen algo para contar, que por ahí gente que se los ha visto mucho en los escenarios, pero poco contando su historia. Exactamente. Entonces está bueno para que si lo quieren ver o quieren escuchar sus temas también, porque siempre hay alguno que toca, a Seferino Gómez también que le hice la entrevista, así que los invito a ver ahí en el canal de YouTube las entrevistas, en este ciclo de entrevistas con Zapucay y en el Facebook. Así que bueno, Rafael, Bueno, Juan Carlos, un gustazo. el gusto es mío y bueno, será hasta la próxima. No sé si le quieren dejar un saludo, bueno, a toda la gente tarragocera y del chamamé en general. Me acordé de la última pregunta Sí. que le otra pregunta que le estaba por hacer. Sí. Si fuera de lo que es el chamamé y lo que es tarragocero, ¿escuchan otra cosa en el día a día? ¿Qué otro estilo escuchan o no escuchan otro estilo? Mira, escucho algo de, aunque vos no lo quieras creer, me gusta mucho la música de orquesta, Ajá. me gusta la música lírica, no sé si viene por mis ancestros, no sé qué, me gustan ver esos conciertos que brinda esa... De ópera, Exactamente. las A mí óperas. me gusta mucho apreciar los instrumentos naturales, que es el violín, el saxofón, todas esas cosas. Y bueno, y tengo un hijo, bueno, que ahora no está acá, está en Panamá. Nos ponemos a ver ciertas orquestas que salen, hay unos músicos japoneses que tienen unas orquestas, te ponen la piel de gallina. Y vos ahí ves que la creatividad que tienen esos músicos, ¿no? Me gusta escuchar toda esa clase de música. Y algo de folclore, algunas canciones románticas, sí, que yo, algo de los nocheros, alguna cosa así, también Ajá. me gusta. Me gustaba mucho escuchar, me gusta mucho escuchar lo que eran los chachaleros antes, Ah, ¿te acordás? sí. El fronterizo, eso me gusta. Ese tipo Y de ahí estaba la folclore. guitarra, el bombo y las voces ahí. Y hoy a través de las redes sociales, bueno, también podemos Sí. ver una orquesta de Japón que antes por ahí sería impensado. sí, una maravilla. Estos japoneses, todo lo que hacen lo hacen bien. Lo superan. Sí, no, sí.
Ahora estaban fabricando. Pero acá no tenemos a Tarragó, que ellos no lo tienen. Que eso no nos superan, que eso no nos superan. Bueno, yo te quiero agradecer por la vocación que tenés, por ante todo el entusiasmo y la sabiduría para mantener viva lo que es la línea tarragocera, ¿no? Evocando siempre al rey de chamamé. Siempre, Con exactamente. tu programa 100 años. Y no solamente al rey, sino a sus músicos y al legado que han dejado esos Claro. músicos. Y para mí el principal legado de Tarragó, o ese legado en realidad de Tarragó, lo fueron llevando sus músicos. Sí, Atilio Tabada, Oscar, Sí, sí, Salazar, Cañete con sus alumnos, Sí, sí, sí. Gregorio con sus músicos. Sí, sí. No sé si, me estoy olvidando de un montón de gente, los Reyes, los Grandes, Sí. todas esas ramas que se fueron abriendo. Bueno, Siempre. es un homenaje a todos ellos, porque todos han contribuido a mantener ese legado, Sí. cada uno aportando sus matices, su forma de tocar, de interpretar, pero todos han aportado Mantenido a vivo ese el legado, chamamé. mantenido, sí, exactamente. Y bueno, De uno de los grandes pioneros del chamamé. Preguntarle, bueno, a vos, a Juan Carlos, que dentro del chamamé o fuera del chamamé, si te A mí gusta... lo que me gusta es lo tradicional. Por ejemplo, lo que dijo mi hermano, los fronterizos, los chachaleros, los de Salta, los cuatro de Córdoba. Lo tradicional, que se representa Claro. con... Y dentro del con chamamé, su ropa también. además de Tarragó, ¿alguna otra cosa? Sí, ¿Algo romántico o no? ¿Por ahí no te llama tanto la atención? Temas de Montiel me gustan. Montiel. Ahí tienen muy buenos temas. Sí, Montiel sí, tiene muy valorar buenos mucho temas. la Sí. melodía que creó Sí. Montiel. Sí, sí, sí. Y después, bueno, sí, también me gusta escuchar todo el chamamé. Está la parte romántica, como Claro. los hermanos Barrios, los Sena. Yo lo escucho todo. Sí, Es chamamé. Claro, sí. Es sí, chamamé. No es de nuestra región, pero es Claro. chamamé también. sí, exactamente. Así que escucho todo eso. ¿Eh? Ahora sí, hasta la próxima. Bueno. Gracias, Rafael. Gracias, Muchas Juan gracias, Carlos. Y Gonzalo. bueno, hasta la próxima. Bueno, amigos chamameceros, ya nos estamos despidiendo y con este tema nos vamos contentos y de haber estado en este programa tan importante, tan prestigioso de Gonzalo Pereira. Y bueno, nos vamos con un tema muy conocido que es de los Reyes del Chamamé, también somos seguidores de esa música, como es El Campo en Llama. ¡Vámonos más! Thank you.